Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio a la clase de consulta número 5. Vamos a repasar las capas de la piel, ¿ok? Va a ser la misma modalidad, nuevamente las chicas que se incorporaron, va a ser la misma modalidad, van a estar todos silenciados en el micrófono, no es necesario que ponga su video, si es que lo quiere poner, es opcional, y si hay algún problema, algo que no se entendió, algo que dije muy rápido, o problemas de conexiones, usted activa su micrófono y me lo dice. Ya yo lo estoy escuchando atentamente. Entonces vamos a compartir mi pantalla, chicas, y vamos a volver a ver esta clase, ¿ok? Entonces, volvemos con la idea de, bueno, el tejido de la piel, bueno, los tejidos de la piel están compuestos por células eucariontes, ¿verdad? Las células vivas, por supuesto, siempre van a tener núcleo, y vamos a ir viendo que en las capas más superficiales de la epidermis, perdón, las células van a estar muertas, por tanto van a perder su núcleo, ¿ok? La mayoría de estas células que forman estos tejidos son eucariontes, bueno, todas las células son eucariontes, y además otra estructura o macromolécula que compone la capa de la dermis son proteínas, ¿verdad? Que son colágeno, elastina y reticulina. Y la otra proteína que también tenemos en las capas superficiales de la epidermis es la queratina, ¿ya? Entonces no confundir, que siempre ocurre que las chicas confunden la queratina con el colágeno y la elastina, ¿ya? La queratina está en la epidermis, colágeno, elastina, reticulina en dermis, y a nivel de la hipodermis tenemos células que almacenan energía, ¿ok? Eso en términos generales. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la piel dijimos que, la piel entonces dijimos que era un órgano que se aísla, o sea, un órgano que aísla y tiene una función barrera, ¿ya? ¿Cuál es como lo importante que debe hacer la cosmetóloga con la piel? Es prepararla para estimular la penetración de los activos, ¿ya? Entonces, la piel es una barrera que impide que entre contaminación al organismo, sustancias tóxicas y cualquier tipo de elemento tóxico, ¿ya? Entonces, como esta función barrera es una función, digamos, como tiene una función muy importante en el organismo, porque finalmente nuestra piel es la que tiene contacto con todo el medio externo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función barrera? En el fondo es tener esta forma impermeable para que no penetre ninguna sustancia. ¿Qué es lo que hace entonces la industria de la tecnología cosmética o de los productos cosméticos? Lo que hace en el fondo es buscar productos que penetren mucho más estas capas. Y por supuesto, va a depender de la hidratación de la piel, la penetración de los cosméticos, va a depender del grosor de la piel. Si la piel está muy gruesa, va a impedir la penetración de los cosméticos. También va a depender del estado de la piel, una piel que está enferma, una piel que es alérgica, una piel que es reactiva, también va a impedir la penetración de los cosméticos. Entonces va a depender de cómo está esta piel, si es que los activos cosméticos van a penetrar o no. ¿Ya? Y pensando siempre que el órgano de la piel es un órgano que tiene una función barrera, es decir, impedir en el fondo que las sustancias químicas o las sustancias tóxicas del medio o cualquier tipo de sustancia ingrese al organismo, ¿ya? Ok, entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, dijimos que la piel también mide aproximadamente 2 milímetros, pero dijimos que dependía, ¿verdad? La piel de los bebés es una piel muy delgada, ¿verdad? De hecho, en la piel de los bebés generalmente se ve como traslúcida, se ven incluso los vasitos sanguíneos, es una piel muy frágil, muy delgada. La piel del adulto mayor también es una piel delgada, la piel del bebé es una piel muy hidratada y la piel del adulto mayor es mucho más deshidratada. Por supuesto que cambia el color, la coloración de la piel de los bebés es bien rosadita, siempre está como bien irrigada en el fondo, bien hidratada, a diferencia del adulto mayor, que es una piel más reseca, una piel que tiene menos irrigación, una piel generalmente que está más descamada. Entonces va a depender en el fondo del estado, o sea, de la edad de la persona, qué tipo de piel es la que va a tener, ¿verdad? Y situación en el organismo, dijimos que la piel alrededor del ojo es una piel muy
delgada y es una piel frágil, por tanto se crean productos cosméticos especiales para la zona alrededor de los ojos, ¿verdad? Y por otro lado va a depender del trabajo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, trabajo todo el día parada o hago mucho ejercicio, probablemente voy a tener la zona de los pies mucho más engrosada. ¿Por qué? Bueno, y también va a depender del calzado. ¿Por qué? Porque generalmente esta zona, bueno, la zona de los pies, la piel de los pies es la que sostiene todo el peso del cuerpo. Por tanto, naturalmente tiende a engrosarse. Y si yo utilizo un calzado que es más bien rígido, duro, por supuesto que esta piel se va a ver mucho más engrosada, ¿ya? Y bueno, también va a depender, si yo trabajo, por ejemplo, con las manos, las personas que trabajan, las personas que hacen jardinería, los que trabajan con sus manos en el fondo, van a tender a tener estas callosidades, y yo les decía en el último video que estas callosidades se llaman hiperkeratosis. Y si es hiperkeratosis, por tanto, entendemos que la queratina está en la capa córnea, principalmente en la capa córnea de la epidermis, y por tanto si es una hiperkeratosis, significa que hay un exceso de queratina en esa capa, y esto es lo que nosotros vemos así, ¿ok? Entonces si yo digo callosidad o hiperkeratosis, estamos hablando más o menos de lo mismo, de un engrosamiento de la piel, ¿ok? Y esto en el fondo es como resultado a la fricción, y la piel, para que no se rompa en el fondo, genera una adaptación y genera un aumento de la capa de queratina en la capa córnea y un engrosamiento de esta capa, ¿ok? A modo de protección. Luego también dijimos que la piel tiene pliegues o crestas. Y bueno, dijimos que las congénitas, congénito significa que yo nazco con ellas. Tenemos la de la huella dactilar, estas líneas que tenemos todos en las manos, que son naturales, y las adquiridas son las estrías, en el fondo, las arrugas y las cicatrices, ¿ok? Nuevamente, chiquillos, para los que se incorporaron hace poquito, si alguien tiene alguna duda, consulta, voy muy rápido, activan su micrófono y me van diciendo. Bueno, la piel también presenta vellos, y el vello se encuentra inserto en este orificio que está acá. Esta clase, chiquillas, se lo tienen que saber como la Biblia, ¿ya? Tienen que sabérselo, todo lo que estoy diciendo en el fondo ya tiene que manejarse para las siguientes clases, y así en el fondo exista como una integración de la materia, ¿ok? Entonces, la piel presenta orificios, que es el ostium folicular o folículo pilosebáceo, son sinónimos, y en este orificio nosotros tenemos la glándula sebácea, ¿ok? Y bueno, por supuesto, la glándula sebácea secreta su secreción oleosa o grasosa a través de este conducto que llega a la superficie cutánea, ¿verdad? Y por otro lado tenemos esta estructura que es la glándula sudorípara, y la glándula sudorípara está formada como por este glomérulo que tiene este conducto que excreta el agua y algunas sales minerales a través de la superficie cutánea. Y la unión de estas dos secreciones en el fondo generan en la superficie cutánea, perdón, lo que se llama emulsión epicutánea, manto hidrolipídico o emulsión natural de la piel, ¿ok? Esos son sinónimos los tres, por si lo quieren escribir por ahí. Y bueno, entender que la glándula sebácea y la glándula sudorípara se encuentran insertas en la dermis, que el conducto sale hasta la zona superior y llega a la superficie de la epidermis, y entender también que dijimos que en la dermis habían vasos sanguíneos, entender que estas glándulas, por supuesto, que están irrigadas por vasos sanguíneos, ¿ya? No sé si se ve acá, pero se ve en el fondo que la parte más interna de estos orificios se encuentra irrigada por vasos sanguíneos. Y dijimos que estos vasos sanguíneos que eran azules eran venas, y estos rojos eran arterias, ¿ya? Igual que el ostium folicular en su zona más basal, ¿ok? En su zona más interna, perdón. Y entender que estas glándulas se encuentran a nivel de dermis, ¿ya? Y que el conducto de excreción de estas glándulas, por supuesto, que llega a nivel superficial de la piel. Luego, bueno, tenemos el poro o sinónimo de glándula sudorípara, y el ostium folicular o sinónimo de folículo pilosebáceo. Y además sabemos que la piel tiene color, ¿ya?
Acá nuevamente tenemos la misma imagen, chiquillas, para que ya mañana, o sea, ya vayamos integrando, perdón, la información. No sé si se ve como esta rama blanca, que serían como lo que son las terminaciones nerviosas. Aquí me estoy adelantando un poquito en la materia. Esto que está acá blanquito son lo que se llaman terminaciones nerviosas, es lo que le da las sensaciones a la piel, le da el tacto en el fondo. Lo que está en el fondo en rojo y en azul son nuevamente como arterias, arteriolas pequeñitas, vasos sanguíneos pequeñitos que entregan sangre oxigenada a la piel, y estas azules serían venas que sacan desechos, o sea, sacan los desechos de las células de esta capa, ¿verdad? Y por otro lado, aquí tenemos lo mismo, tenemos el pelo, inserto el pelo. Nosotros en un futuro vamos a ver una clase completa del pelo por si acaso, ¿ya? Así que por ahora no nos vamos a adelantar, pero para que se entienda en el fondo que en el ostium folicular o folículo pilosebáceo está inserta la glándula y además está inserto el cabello o el pelo, ya va a depender de la zona del cuerpo en donde esté. Y eso más que nada. Bueno, y también entender que cuando hablamos de esas papilas, no sé si recuerdan esta idea de papilas dérmicas, entender que nos referimos como a estas irregularidades, ya estas crestas y estos valles que formaban lo que es en el fondo la separación de la epidermis con la dermis. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego dijimos que la piel estaba separada por 3 capas, ¿verdad? La capa más superficial es la epidermis, en algunas zonas más delgada, en otras zonas más gruesas, va a depender de la zona del cuerpo. La dermis, que es una capa en el fondo mucho más consistente, mucho más gruesa, y la hipodermis también varía de persona a persona y en la zona del cuerpo, ¿ya? Eso me refiero porque hay zonas, por ejemplo, la zona de las caderas es una zona que almacena mucha más grasa en el caso de las mujeres, en el caso del hombre, en la zona abdominal es la que almacena más grasa, ¿ya? Por eso me refiero a que la hipodermis en el fondo va a variar dependiendo de la zona del cuerpo y dependiendo si es hombre o mujer, ¿ya? Luego tenemos la epidermis, bueno, que la función de la epidermis en el fondo es entrar, o sea, tener un contacto entre el organismo interno y el medio externo, y la idea es llevarlo lo mejor posible. Entonces, esta es la capa que siempre está dañada y esta es la capa con las que más trabaja la cosmetóloga, ¿ya? Generalmente nosotros evaluamos esta capa y cuando hay descamación, generalmente es deshidratación de esta capa de la piel. Generalmente cuando nosotros vemos líneas de expresión, también vamos a ver que quizás hay un envejecimiento, integrando un poco la materia de química. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a ver va a ser la capa de la epidermis, pero la epidermis nos va a dar nos va a dar como las directrices de más o menos cómo va a estar esa dermis, ¿verdad? La edad de la persona, cómo está esa piel, en el fondo nos va a decir cómo está la dermis, que es la capa que está más abajo de lo que nosotros vemos, ¿ok? Y sabemos que la epidermis es un epitelio multiestratificado significa que tiene múltiples capas, y ahora vamos a ver cuáles son esas múltiples capas, y además es avascular. Entonces yo les decía en alguno de los videos, alguna clase, que por ejemplo, no sé si le ha pasado cuando están cortando alimentos en el fondo y se sacan una capita delgada de piel y no sangra, significa que solamente sacamos epidermis, ¿verdad? ¿Qué pasa si sangra? Si yo me corto y sangro, significa que ya llegué a dermis, porque en la dermis están los vasos sanguíneos y a nivel de epidermis no hay vasos sanguíneos, ¿ya? Y además carece de terminaciones nerviosas, ya dijimos que las terminaciones nerviosas estaban a nivel de dermis, ¿ya? Entonces, ¿qué es la dermis en el fondo, chiquillas? Son múltiples capas de células, en su zona más interna células vivas, luego células muertas, que en la zona más superficial ya se encuentran llenas de queratina, ¿ya? La epidermis presenta prolongaciones, que son las uñas y el pelo, pero eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, lo vamos a ver más en profundidad,
Pero para ir adelantando, ya sabemos que la epidermis, que es la capa más externa, está formada por, en su zona más externa, por una proteína que se llama queratina. Y como adelanto, las uñas también están compuestas por queratina y el pelo también está compuesto por queratina. Entonces vamos a ver que la epidermis y sus prolongaciones, uñas y pelo, están compuestos por una proteína, en su zona más externa, por supuesto, bueno, en la zona más externa la piel, pero las uñas completamente son queratina y el pelo completamente son queratina. Entonces eventualmente ya tenemos como una analogía de que la epidermis y sus prolongaciones están compuestas por queratina, ¿ya? Es la proteína que poseen estas zonas, ¿ya? Y lo importante de la epidermis es que se regenera con facilidad. Entonces dijimos que en una persona adulta se regenera cada 28 días, y dijimos que en una persona adulta mayor ya hay una menor regeneración del tejido, y se regenera aproximadamente entre 35, 30, 32, 35 días, ¿ya? Entonces igual hay que considerar eso cuando usted evalúe la piel de su clienta. Si es una persona más mayor, eventualmente entender que la regeneración celular en la capa epidérmica es mucho más lenta que en una persona joven, ¿ya? Y no sé si se han dado cuenta también que en los adultos mayores, generalmente cuando hay una herida, un corte o alguna lesión, tiende a demorar mucho más en regenerarse el tejido completo. Entonces, el adulto mayor entender que tiene una regeneración mucho más lenta de todos sus tejidos, en todo su tejido en el fondo de la piel, ¿ya? Si hay una lesión a nivel de epidermis o de dermis, eventualmente va a demorar más, ¿ya? Y también dijimos que tiene un pigmento, que es un pigmento que está formado, bueno, un pigmento en el fondo que lo que genera es el color de cada persona, ¿ya? Y en un futuro vamos a ver por qué las personas, por ejemplo, de raza negra, tienen un pigmento mucho más oscuro que las personas de raza blanca. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ese pigmento. Las personas de raza negra tendrán más pigmento, menos pigmento, será diferente el pigmento. Eso es lo que vamos a estudiar las próximas clases, por si acaso, ¿ya? Y en el fondo dijimos que la melanina era el pigmento fotoprotector, ¿ya? Fotoprotector, ¿por qué? Porque naturalmente nos protege de la luz. Si nosotros nos exponemos a la luz, se sintetiza más melanina, ¿ya? Y se presenta 6 estratos. Y ahora vamos a los 6 estratos, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya. Y acá entonces dijimos que en la capa basal teníamos 3 tipos de células, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Entonces teníamos queratinocitos en división celular, esa es las primeras células que tenemos en la capa basal. Tenemos melanocitos, que son estas células que sintetizan el pigmento melanina, y lo que hacen, chiquillas, es este pigmento ir depositándolo en las células y ir tiñendo los queratinocitos, ya para que se entienda. Entonces en la capa basal tenemos queratinocitos en mitosis, tenemos melanocitos que están sintetizando y tiñendo células, tiñendo células para las capas más superficiales, y tenemos también esta célula de Merkel que no aparece acá, pero aparece un poco más adelante. ¿Ok? Y la célula de Merkel es una célula que no está acá, pero es la célula que está como unida a un receptor nervioso, y es como un receptor sensorial, lo habíamos determinado así. ¿Ya? Entonces la capa basal, si yo les pregunto en alguna prueba en el futuro, o en algún control o en alguna evaluación, eventualmente usted recuerde que tiene estos 3 tipos de células, ¿ya? Y luego tenemos la capa espinosa. Entonces la célula, el queratinocito nació en la capa basal, luego subió a la capa siguiente. En esta capa hubo una diferenciación celular, hubo un crecimiento celular, hubo un metabolismo celular, la célula adquirió nutrientes, eliminó desechos, generó una diferenciación, y ¿qué es lo que ocurrió después? Bueno, se generó la maduración celular, y luego, ¿qué es lo que ocurrió? La célula ya empieza a perder vida en el estrato siguiente, ¿ya? Y en el estrato siguiente, como su nombre lo dice, granuloso, es porque tiene estos gránulos que son los precursores de lo que va a ser la queratina en las capas más superficiales, ¿ya? Entonces, entender que
las células vivas que tenemos en las capas de la epidermis son en la capa basal y en la capa espinosa. Ya en el estrato granuloso las células ya empiezan a morir, en el fondo ya desde el estrato granuloso hacia la zona más externa de la piel ya tenemos solamente células muertas. Y también, chiquillas, este dato se los doy, entender que el mayor número de cáncer de piel que existe a nivel dermatológico es el carcinoma de células basales, es decir, el carcinoma que se genera en la capa basal, y el carcinoma espinocelular, el carcinoma que se genera a nivel de la capa espinosa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el cáncer siempre se va a generar en células vivas, entonces entender que hay un cáncer de piel que se llama vasocelular, que se genera en la capa basal, y hay otro cáncer de piel que está asociado a la capa espinosa, ¿ya? Que se llama cáncer espinocelular. Si usted quiere averiguar más información de eso, bienvenido sea, pero no es el enfoque de este curso, ¿ya? Pero para que más o menos entienda que no va a existir un cáncer en las células muertas más superficiales, sino que va a existir en las capas más, en las células, en el fondo, células vivas, ¿ya? Entender también que en el estrato espinoso circula la linfa, que ya más o menos entendimos, que es un sistema auxiliar del sistema cardiovascular, y que es en el fondo el sistema que en esta zona, en la capa espinosa, nutre estas células y elimina desechos de estas células, ¿ya? El sistema linfático, ¿ok? Entonces, si yo les preguntase si en la capa epitelial viaja el sistema cardiovascular o si viaja el sistema linfático, por supuesto que nosotros tenemos que decir que en la epidermis viaja específicamente en el estrato espinoso el sistema linfático, ¿ya? Luego tenemos, bueno, la capa granulosa, ya mencionamos, las células empiezan a perder vida, empiezan a morir, empiezan a perder su forma, se empiezan a aplanar, y aquí comienza como la queratinización o la formación de la queratina, ¿ya? Luego tenemos la siguiente, bueno, acá tenemos una imagen en el fondo, de que yo les decía en el fondo que estos melanocitos tienen como estas extensiones que lo que hacen es sintetizar este pigmento e ir manchando los nuevos queratinocitos, y mientras estos queratinocitos empiezan a subir dentro de las capas, en el fondo van generando, por ejemplo acá podemos ver una mancha producida por el sol, van produciendo el bronceado, o van generando otro tipo de alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un lunar, es porque ese melanocito está sintetizando el pigmento y está generando ese color a ese nivel. Si yo tengo una mancha de sol, también significa que ese melanocito que está bajo esa mancha, en la capa basal de esa zona, por supuesto que está generando esa pigmentación, ¿ok? Para que se entienda así. Y luego tenemos la capa lúcida, que en el fondo ya aquí la célula pierde su núcleo, ya sabemos que la célula ya viene perdiendo vitalidad en la capa anterior, entonces acá ya la célula está completamente muerta, ya se vuelve plana, y de aquí hacia arriba es como algo así como, les digo, como cuando nosotros vemos una muralla y vemos los ladrillos que están unidos por un cemento, acá es lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que en la capa córnea nuevamente tenemos las células muertas, queratinizadas, y son así como ladrillos muy delgaditos, y estos ladrillos tienen un cemento intercelular que se llama, que lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Para entenderlo así. Entonces son las células muertas que están unidas como ladrillos y que están unidas por medio de un cemento intercelular, que vamos a ver hasta ahora. Y luego tenemos la capa desprendible, en donde las células de la capa córnea, que estaban llenas de queratina, que yo les decía, eventualmente se desprenden a la superficie, y es lo que nosotros vemos como la descamación de la piel, o esas células muertas que todos mencionamos, ¿ya? Y ese sería como el ciclo de vida de un queratinocito, ¿ok, chiquillas? Desde que nace, crece, se desarrolla, muere, se ayuda a sintetizar queratina, pierde su color y se vuelve plano y sin núcleo y lleno de queratina. Eventualmente eso ocurre en 28 días, ya que sería el ciclo de un queratinocito en la epidermis. Y bueno, acá tenemos la famosa célula de Merkel que yo les mencionaba, que es esta célula que está en la capa basal,
que genera una unión entre la dermis y la epidermis, y lo que hace en el fondo es estar unida a un receptor sensorial, y la principal función es otorgar la sensibilidad, o sea, traspasar en el fondo la sensibilidad a nivel de la capa de la epidermis, ¿ya? Y acá tenemos nuevamente esta idea de la papila dérmica o la división que hay entre la epidermis y la dermis, ¿ya? Luego acá tenemos como un resumen de las células que tiene la epidermis. Tenemos el queratinocito, ¿ok? Que ahí tenemos como estos puntitos que yo les digo, que son como los filamentos de queratina, que principalmente se empieza a formar en la capa granulosa, por eso se llaman como gránulos de queratina. Tenemos el melanocito. Dice que la reunión se terminará en 10 minutos, chiquillos, entonces si nos echan, volvemos a conectarnos, ¿ya? Luego tenemos el melanocito, que es la célula que sintetiza este pigmento fotoprotector llamado melanina, que tiene como estas extensiones y que tiñe a los queratinocitos. También tenemos esta célula de Merkel, que está unida a un receptor sensorial. Y también tenemos la célula de Langerhans, que esa no la habíamos mencionado en una parte, pero son células que están en la epidermis, que son, por ejemplo, esa que está acá. No son muy, o sea, no, los queratinocitos son el mayor número de células que hay en la epidermis. Las células de Langerhans no son tan, no hay tanta población de este tipo de células, pero en el fondo esta es una célula que se llama célula presentadora de antígeno, o es una célula que yo les decía que era como un vigilante del sistema inmunológico, que si se rompe el tejido y entra un microorganismo, esta célula lo que hace es activar el sistema inmunológico para proteger el tejido, sobre todo el tejido vivo. Ya en el fondo la célula de Langerhans tiene que proteger la capa basal y la capa espinosa, ¿ya? Que son como las capas más profundas y las capas que eventualmente si se rompen, el microorganismo podría llegar incluso hasta al nivel de dermis, ¿ya? Y ahí sería un poco más compleja la infección, ¿ok? Luego tenemos, bueno, acá esto lo vamos a pasar, tenemos la dermis, que está compuesta por dos capas, que dijimos que era la dermis papilar, que era la que estaba asociada como a estas papilas dérmicas, o estos montes o estos valles, y la dermis reticular, que era como la más profunda. Esta sí tiene vasos sanguíneos. Ojo que también en el libro, no sé si alguien lo vio, la dermis también tiene sistema linfático, ¿ya? Entonces entender que el sistema linfático está en la epidermis y también está en la dermis, ¿ya? Y en la dermis también tenemos los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces los invito también a leer un poco lo que sale en el libro, que ahí sí se menciona que en la dermis se encuentran vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿ok? Y acá sí tenemos, sí hay terminaciones nerviosas, y entender que hay un tipo de terminación nerviosa que llega a la capa basal de la epidermis en la célula de Merkel, ¿ok? Y da dureza, resistencia, tracción, flexibilidad y elasticidad a la piel, ¿ok? Contiene en esta capa la glándula sebácea, la glándula sudorípara, que era lo que había mencionado recién, ¿ya? Entonces tenemos la dermis superficial y la dermis profunda. Entonces, ¿de qué está compuesta? De fibras, ya fibras principalmente colágenas, elásticas y reticulinas. Y dijimos que la célula que sintetizaba estas proteínas, me interesaría de repente, chiquillas, que para la próxima clase entender un poco más la idea de qué es una proteína, ¿ya? Porque de repente hemos hablado mucho de proteína, que la queratina es proteína, que el colágeno es proteína, que la elastina es proteína, que la reticulina es proteína, pero de repente deberíamos, por ejemplo, el próximo sábado yo voy a intentar preparar algo para que nos ahondemos qué son estas proteínas, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes estas proteínas? ¿Y qué es lo que hace en el fondo que estas proteínas generen estas fibras? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que estas proteínas eran algo así como una cama elástica que le otorgaba flexibilidad a la piel? Y entender que estas proteínas están sumergidas en lo que se llama sustancia fundamental o matriz fundamental, que es algo así como una especie, yo le digo entre comillas, como una especie de gel que está principalmente compuesto por agua. Entonces, chiquillas, ¿se acuerdan cuando yo les decía? Había una pregunta al Ceremi de Salud hace 2 años atrás que hablaba acerca de cómo se hidrataba la piel, ¿ya? Entonces, entender que cuando yo bebo líquido, ese líquido, bueno, pasa por mi esófago, estómago, intestino,
llega a la sangre, a través de la sangre ese líquido se distribuye uniformemente por mi organismo en las células que necesitan más agua y menos agua, y viaja por los vasos sanguíneos hasta la dermis, entender que ese líquido se va a distribuir por todo mi organismo y va a llegar a mi piel, a mi dermis, y lo que va a hacer en mi dermis es salir del vaso sanguíneo y hinchar este gel que yo les digo que es la sustancia fundamental. Entonces, eventualmente, si yo veo que la superficie de mi piel está reseca, la primera forma de hidratación que yo necesito es primero es tomar agua y segundo aplicarme una crema hidratante humectante, ¿ya? Entonces volver a la idea de química y entender que esta sustancia fundamental, el principal componente es agua y por tanto, si yo no bebo líquido, esta sustancia fundamental, este gel, va a estar más bien, no va a estar así turgente y entregándole la hidratación necesaria de esta capa de la piel y como consecuencia lo que va a ocurrir es que si yo no tomo agua, eventualmente se va a ver deshidratada la capa superficial y se va a ver mucha mayor descamación de mi piel, ¿ya? Entonces entender en el fondo que la hidratación a nivel interno viene por los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos viajan a través de dermis, e hinchan esta sustancia fundamental que hace que mi piel se vea hidratada, y esto como consecuencia se va a ver mucho, va a tener un mucho mejor aspecto la capa superficial que es la epidermis, ¿ya? Entender así la hidratación. Y por otro lado, si yo quiero hidratar inmediatamente mi epidermis, lo que yo tengo que hacer es aplicar una crema que tenga un contenido de agua, sustancias hidratantes humectantes, ¿ya? Entonces esa sería como la forma correcta de hidratar mi organismo. Y bueno, entender también que vimos que a través del envejecimiento, lamentablemente, estas fibras empiezan a perderse, que en las personas jóvenes hay mucha cantidad de fibras y que luego, mientras pasa el envejecimiento, se empiezan a perder fibroblastos, se empiezan a perder, por supuesto, fibras, entonces entender que por eso hay mucha mayor flacidez del rostro en las personas que tienen una piel más madura, ¿ya? Y también, bueno, mencionamos que estaba, bueno, acá estaba la idea que recién mencioné, chiquillas, eventualmente por eso una piel más envejecida tiene muchas más arrugas, menos elasticidad, más flacidez, porque se van perdiendo estas fibras y se van perdiendo también, se va perdiendo el ácido hialurónico. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que a nivel de dermis también teníamos esta estructura? Se va perdiendo, y se va perdiendo también las fibras, se va perdiendo el fibroblasto, entonces se va perdiendo en el fondo la turgencia de la piel, ya eso es normal. Y bueno, entender también que la dermis tiene células, y acá yo les mencionaba que la célula más importante y la que más tenemos que cuidar es el fibroblasto, porque en el fondo es el que va a sintetizar colágeno, elastina y reticulina, y además tiene células del sistema inmunológico. Vamos a irnos a la diapo siguiente, son los histiocitos, que son más que nada como macrófagos, que lo que hacen es, si hay algún microorganismo, es comérselo. Y también están los mastocitos, que los mastocitos yo le decía que son células del sistema inmunológico que liberan histamina, y la histamina es el mediador de las alergias. Entonces, si usted tiene la piel alérgica o la piel muy reactiva, eventualmente usted tiene los mastocitos muy sensibles. Y ese mastocito es tan sensible que libera rápidamente histamina y usted genera rápidamente la reacción alérgica, ¿ya? Entonces entender que existen alergias a nivel de piel y que eso viene dado principalmente por esta célula que está a nivel de dermis, ¿ya? Entonces vamos a dejar como sinónimo, chiquillas, porque yo sé que aquí entregué mucha información, mastocito es sinónimo de célula del sistema inmunológico vinculado a la reacción alérgica, ¿ya? Así lo vamos a dejar de forma más simple. Y luego teníamos la última capa, creo que nos queda un minuto, un minuto y medio, para que nos saquen de la plataforma, pero vamos a intentar terminar en este minuto. Tenemos entonces la última capa de la piel, que es la que modela el cuerpo. Son células que lo que hacen principalmente es almacenar energía. Si yo consumo gran cantidad de energía durante el día y no la utilizo, que es lo que hace el organismo naturalmente, empieza a guardar para cuando falte, ¿verdad? Es como una reacción, una idea como de adaptación del organismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se generan mayor células adiposas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula adiposa en el fondo?
da forma al organismo, y creo que ya nos van a echar, chiquillos, así que vamos a parar aquí y vamos a volver. Volvemos en unos minutos, nos volvemos a conectar, ¿ya? Voy a dejar de compartir por mientras, pero vamos a seguir con esta idea de hipodermis, y cuando volvamos conversamos un poco acerca de la materia. ¿Les parece? Entonces ahora nos vamos a desconectar, nos van a sacar, pero nos volvemos a conectar con el mismo link, con la misma clave, y ya cuando terminemos la hipodermis nos ponemos a conversar, ¿ya? Para que así compartamos, interactuemos un poco entre nosotros, ¿ya? Vamos a esperar. No sé si nos salimos y nos volvemos a conectar nomás todos. Hagámoslo mejor así.